gente, me extrañaron, una disculpa por no estar tan activo, bueno la verdad es que reviví, y vengo con un formato diferente, me dejan saber por los comentarios si les agrada este nuevo formato de vídeos de fondo de gameplays, personalmente me gusta el anterior pero por problemas de tiempo no podré traérselos, sin más distracciones los dejo con el capítulo 15, 16, 17 y 18 de los problemas del cerdo de Ranma. Mientras Ryoga se apoyaba en su árbol, intentaba comprender la profundidad de su interés por Ranma. ¿Era ese concepto de amor demasiado desconocido para él o le daba miedo tocarlo? Como un ciervo deslumbrado por los faros, Ryoga parecía vagar por el vacío. Solo sus pensamientos sobre Ranma afloraban a la superficie, todo lo demás era intrascendente, irreverente, sin sentido, cualquier palabra que usara en ese momento no tenía importancia. Tenía que haber una razón para su interés en Ranma. ¿Qué fue lo que creó esos sentimientos de apego? Cuando era un cerdo, lo único a lo que podía aferrarse era a la comida y a mantenerse con vida, pero debía haber algo que pudiera recordar que pareciera más que las costumbres despreocupadas de los cerdos, algo que le hablara de forma reconfortante y lo hiciera sentir tan cálido como cuando estaba cerca de Ranma, o algo parecido. Luego recordó a la madre con la que tuvo un cerdito, como le enseñó a hacer todas las cosas que los cerditos jóvenes podían hacer. Hubo una época en la que era perfectamente feliz con el mundo y con su madre cerdita, junto con sus hermanos. Ese sentimiento de apego se desvaneció cuando se convirtió en un juego de supervivencia, ya que los humanos comenzaron a perseguirlo a él y a sus hermanos lechones. Todo para poder conseguir algo de comer, pero por lo que había oído. Tal vez Genma era uno de esos hombres que querían convertirlo en comida, pero todo eso se desvaneció cuando Ranma le mostró compasión e incluso se lo llevó a casa para criarlo como mascota, por lo que podía decir de las personas que tenían gatos y perros en el pueblo, era muy parecido a ellos. ¡Maldita sea! No. Mi antigua familia nunca me hizo sentir tanto, con Ranma, es más que eso. Ryoga levantó la mano y la colocó sobre su corazón, apretando la tela de su camisa y la piel debajo, llegando tan lejos como para lastimarse, esperando que la sensación desapareciera. Su respiración se tensó al saber que sus esfuerzos eran en vano, valía la pena este dolor estar con alguien que nunca podría verte como nada más que una mascota. No solo eso, el simple hecho de ser un chico arruinaba sus posibilidades con ella, por lo que Nodoka le había dicho, estaba mal estar enamorado de alguien como Ranma y un chico de la variedad masculina. Deseaba desesperadamente haber nacido mujer ahora, pero no iba a arriesgarse en los manantiales, porque eso no era tan real, eso también significaría perder el cuerpo que había usado al principio para obtener sus sentimientos por Ranma. Para él, estos sentimientos eran como quedar atrapado en un rosal, hermoso y atractivo, pero peligroso. Aunque mientras reflexionaba sobre estos sentimientos, tuvo que preguntarse, ¿acaso se suponía que debía honrar la presencia de Ranma o, de hecho, estar cerca de Ranma? Su forma humana también era una fachada, no era realmente él. Solo soy una persona inventada, algo que no debería existir, algo que no debería haberse convertido en una persona, alguien que nunca podrá estar realmente con alguien como Ranma. Los pensamientos de Ryoga lo dolían. Entonces, para asustarlo aún más, su objeto de afecto se acercó. «Ryoga», exclamó Ranma, corriendo hacia él. Ranma se arrodilló e intentó ayudarlo a levantarse. Ryoga se apartó instintivamente del toque de Ranma. «No». «Atrás», gritó Ryoga, con la cabeza gacha lo suficiente como para proyectar una sombra sobre sus ojos. «¿Qué?». Ranma hizo una pausa, arqueando una ceja ante su extraño comportamiento a su alrededor. «Ryoga, vamos, ¿qué pasó?», preguntó, extendiéndole la mano de nuevo. «¿Ve por qué?», fue todo lo que escuchó al notar que la expresión de Ryoga permanecía suave y tímida, casi en silencio, como si comentara. «¿Por qué me haces llorar?», comentó Ryoga, apretando los dientes mientras su mano seguía apretándose el corazón. Por lo que veía, parecía que le costaba decir nada. Ryoga respiraba entrecortadamente al sentir el corazón latirle con fuerza en el pecho, una sensación tan extraña para él, mientras su rostro se ponía rojo. Ranma se recostó, asustado, este chico clamaba por su atención y ella tuvo que apartarlo. Ranma supuso que era inevitable. Todo su tiempo, obviamente, significaba más para Ryoga que para ella, pero ¿qué podía hacer?
No podía enamorarse de Rayoga, era un chico y no solo eso, no era humano. De hecho, Ranma solo lo veía como un hermano torpe, pero hermano al fin y al cabo. Claro que todas sus insinuaciones le hacían reflexionar, como por qué se sentía bien. Aunque, como mucha gente insegura, quería olvidarlo y seguir con su vida, teniendo a Rayoga cerca como amigo / hermano. Supongo que es porque te gustó. Deja de llamarlo así, exclamó Rayoga, ahora gritando. Sus emociones se confundieron en un caos irreconocible. ¿Por qué me pones tan triste cuando dices esas cosas, Ranma? Ranma. Ranma, dijo, repitiendo el nombre que lo atormentaba una y otra vez. La belleza de la visión de la forma femenina de Ranma capturó sus recién adquiridos sentimientos humanos. Ranma suspiró y miró a un lado, poniendo su mano en la parte posterior de su bíceps, sin saber qué hacer. Mira. Rayoga. Solo quiero que seamos amigos y... Ranma. No quiero que seamos amigos. Como tú, amigo, dijo Rayoga, sintiendo que la palabra le punzaba el corazón. No puedo abrazarte como Nodoka abraza a tu padre, como un amigo. No puedo tocarte y acercarte a mí, como quiero. Los ojos de Ranma se abrieron como platos. Solo respetaba a Rayoga como a un igual, no como a un posible amante. Demonios, ya casi no le importaban los intereses amorosos. Solo quería continuar con su estilo de artes marciales o quizás algún día encontrar la cura para su maldición de chica. Una parte de ella esperaba que Rayoga quisiera unirse a ella en su viaje para liberarse. Mira, no estás enamorado de mí, estás enamorado de mi apariencia. Hay muchas cosas bonitas en el mundo, cosas, realmente, bonitas, con las que puedes estar. No soy la única. No me importa tu apariencia. Te deseo, Ranma, seas quien seas. Rayoga recuperó fuerzas y usó su peso para levantarse, presionando la espalda contra la corteza del árbol. Parecía tensarlo, obligándolo a ponerse de pie con piernas temblorosas, una combinación de agotamiento y miedo en ese momento. Sé que Nodoka dijo que no debía, pero Ranma Saotome, no puedo ser solo tu amigo, quiero mucho más que eso. Explicó Rayoga mientras sus lágrimas caían libremente de su rostro. Ranma sintió una opresión en el pecho, pero se encontró sumida en la negación. No puedo. No lo entiendo, exigió, mostrando los colmillos y apretando los puños. No me gustan los chicos. Rayoga entrecerró los ojos y se apoyó contra el árbol, gruñendo al perder la confianza. La tristeza lo consumía al sentirse atrapado en un mundo que jamás podría comprender. Un mundo que la gente tenía que sufrir constantemente, un mundo que incluso pocos podían comprender. Ranma, susurró, sintiendo que su labio inferior temblaba. Bajó la cabeza y dejó que sus lágrimas saladas mancharan sus pantalones marrones de artes marciales. Ranma sintió que su estado de oscuridad la ensombrecía, una nube de decepción, pero ¿qué podía hacer? No era una mujer, era Ranma Saotome, el artista marcial con grandes sueños de ser el mejor. No había espacio para un amante en su vida, todavía no, e incluso entonces no estaba segura de estar lista. Rayoga, vamos, no necesitas amarme, solo estar ahí para mí. Rayoga negó con la cabeza. Vete, Ranma. Susurró Rayoga en voz baja. ¿Entonces, qué? ¿Se supone que debo dejarte aquí, donde puedes lastimarte? Preguntó Ranma. No me importa, con mi maldición puedo seguir siendo una persona todo el tiempo que quiera y luchar contra todo lo que se me cruce en el camino. Eso hizo que Ranma entrara en pánico. El trabajo podía ser un lugar peligroso con todo tipo de gente maleducada. No puedes. Podrías morir. Soy un animal. ¿No lo entiendes? Ya me las arreglaba incluso antes de conocernos. Rayoga deseaba que Ranma simplemente le permitiera seguir con su vida sin este dolor. Tal vez algún día podría olvidar todo lo que pasó entre él y la pelirroja. Así como dices que tu lado femenino es falso, eso significa que yo también lo soy, exclamó Rayoga, recuperando el valor. Todo lo que soy es falso. Mis sentimientos,
mis esperanzas, mis sueños, mi vida, todo es falso, solo soy un cerdo estúpido en el cuerpo de un chico. Ranma conoció algo nuevo, ya que Ryoga odiaba que ella se refiriera a su yo femenino como no real. No deberías preocuparte por una mascota estúpida como esta, Ranma, puedes reemplazarme con cualquier cosa, porque solo soy una farsa. Ranma negó con la cabeza y se acercó a Ryoga, arrodillándose y deteniéndose frente al artista marcial. Posando las manos sobre sus hombros, dijo, mira, me encantaría ser una chica de verdad, alguien de quien pudieras enamorarte de verdad. Ryoga la miró a los ojos antes de negar con la cabeza y obligarse a moverse lo suficiente como para empujarlos a él y a Ranma de vuelta al suelo, con Ryoga encima de ella. Sus piernas se abrieron por la repentina acción mientras Ryoga apoyaba la cabeza en su cuello, presionando su lengua contra él. Provocó un gruñido de Ryoga al sentir un hormigueo que le provocó un escalofrío por todo el cuerpo femenino. Ryoga. Para. Gritó Ranma entrecerrando los ojos. Los instintos más humanos y la testosterona de Ryoga tomaron el control y le permitieron explorar una faceta más madura de su cuerpo adolescente. La voz femenina de Ranma lo instó a continuar su exploración, su nariz captó su mirada mientras sus manos se hundían en la hierba cerca de la cabeza de Ranma. Su cuerpo se frotaba contra el de ella, disfrutando de la intimidad que había entre ellos. Ranma no opuso resistencia y eso la asustó pensar que Ryoga tenía ese poder sobre ella. Mordiéndose el labio inferior, intentó ignorar la sensación de su cuerpo apretado contra el suyo. Desde allí, extendió las manos y las colocó sobre los hombros de Ryoga, intentando apartarlo, pero descubrió que, en cambio, terminó clavándoselas en su hombro, lo que solo lo incitó a continuar. ¿NGH? ¿Ryoga? Ranma gimió, maldita sea, Saotome. Reacciona. Uf. ¿Por qué se siente tan bien? Fue entonces cuando Ryoga notó los gemidos de Ranma y acercó sus labios a los de ella, apretándolos con suavidad. Continuaron así hasta que ambos pudieron disfrutarse mutuamente. Ranma continuó besándose una serie de veces antes de tener que apartarse para recuperar el aliento. Por suerte para ella, Ryoga también necesitaba aire con urgencia. Ranma miró fijamente a Ryoga a los ojos, un rubor se extendió por su rostro mientras ambos jadeaban profundamente. Ryoga se sintió sonrojado, pero ese dolor solo se había aliviado ahora. Era como pensaba, Ranma era el remedio a su dolor. No me mires así. Respondió Ranma, mirando hacia otro lado mientras su voz adquiría un tono bastante ronco. Te amo, Ranma Saotome, incluso si tú tampoco me amas, afirmó Ryoga. Antes de que Ranma pudiera responder a la declaración de Ryoga. Es demasiado lindo, qué lástima que Champú tenga que terminar con su vida. Champú dio un paso adelante, los árboles susurraron al tiempo que el viento arreciaba, curiosamente, justo en el momento en que entró en escena. Había una diferencia con su aspecto anterior a su último encuentro, y ahora, por ejemplo, tenía la ropa sucia, el pelo despeinado e incluso parecía tener pequeños agujeros. El primer instinto de Ranma fue apartar a Ryoga, pero antes de que pudiera intentarlo, Ryoga se obligó a ponerse de pie. El fuego en sus ojos iluminó las mejillas de Ranma, recordándole lo atraído que estaba Ryoga por ella. Rayo. La voy a derrotar, Ranma, ya te ha amenazado lo suficiente, estoy cansado de que me haga pensar en una vida sin ti, replicó Ryoga a la chica pelirroja antes de que pudiera intentar decir algo en su defensa. Las pupilas de Champú se estrecharon como alfileres, nada se interpondría en su camino. De ninguna manera iba a mostrar compasión por una chica con novio, su honor estaba en juego, además, no iba a perder contra un chico patético que apenas podía mantenerse en pie. Hablas como si pudieras ganar, pero la chica se está muriendo hoy, Champú no dejes que un chico estúpido se interponga, afirmó, con aspecto ofendido por estar frente al chico dentado. Champú tiene que tener cuidado, ese poder podría provenir de un chico estúpido o de una chica estúpida, pensó Champú mientras se mantenía firme. Los ojos de Ranma se abrieron de par en par al volver a la realidad, molesta por parecer una damisela en apuros. Eso no le sentó muy bien, no iba a ser protegida como una princesa mimada.
Aunque, al igual que Champú, no estaba segura de si Rayoga era quien le había provocado ese temblor, pero supuso que sí. ¿Qué lo había hecho sentir tan exhausto? Llegar al nivel de agotamiento de Rayoga requeriría un entrenamiento inmenso, y Ranma creía que le llevaría mucho más tiempo del que le llevó encontrarlo. Rayoga, tenemos que enfrentarla juntos, comenzó Ranma, pero se detuvo en el momento en que Rayoga mantuvo sus brazos en posición cruzada y luego extendió sus manos, todo mientras su cuerpo emitía un aura oscura de tristeza. Rayoga estaba combinando sus sentimientos de confusión y tristeza con la idea de que Champú realmente lograría su objetivo. La respiración de Rayoga se volvió superficial al extender las manos, parecía como si estuviera luchando con su energía. Sí. Champú se sintió al instante como un ciervo deslumbrado, no podía hacer mucho si Rayoga planeaba usar una descarga de ki. Estas solían estar destinadas a artistas marciales más hábiles. Eso la hizo entrar en pánico y retroceder, temerosa de perder ante alguien como Rayoga. No es posible, declaró, retrocediendo y encogiéndose de miedo ante las manos de Rayoga. Un pequeño rayo de energía surgió en medio de las manos de Rayoga. El rayo se convirtió en una esfera y se tornaba amenazante con el paso del tiempo. Acuda, dijo el chico dentado antes de que sus manos se elevaran repentinamente y liberaran una ráfaga prematura, dejándola volar hacia el cielo. Bisabuela, exclamó Champú al ver que su abuela había llegado justo a tiempo. Para entonces, Ranma aún tenía que procesar todo lo sucedido. Rayoga fue quien causó el pequeño terremoto. Champú se encogió de miedo, lo que también la desconcertó. De repente, Kelo-un apareció con su bastón apuntando hacia arriba, como para demostrar que había sido ella quien redirigió el rugido de león de Rayoga. Rayoga se encogió mientras apretaba los ojos y caía de rodillas una vez más, sintiendo su cuerpo entumecido en ese punto. Por muy agradable que sería encontrarme con una situación en la que estuvieras comprometida con dos hombres, tengo que intervenir, comentó Kelo-un, tarareando para sí misma mientras entrecerraba los ojos hacia Ranma. Ranma, durante el pequeño comentario de Kelo-un, corrió hacia Rayoga y lo atrapó en sus brazos, asegurándose de que no se cayera y se golpeara la cabeza. Rayoga en este punto estaba apenas consciente mientras miraba a Champú, aunque estaba a punto de estar inconsciente, su determinación aún se mostraba a través de sus ojos, pura adrenalina lo apoyaba ahora. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es que Champú está comprometida con alguien? No se deja vencer por ningún hombre, declaró, volviéndose hacia Rayoga y esperando que este fuera su momento para derrotar a Ranma y Rayoga. En Piach, gimió Champú cuando el bastón de Kelo-un la detuvo, al entrar en contacto con la región abdominal de Champú, lo que provocó que se agarrara el estómago. Eres una cantidad deplorable de honor, bisnieta, el león con el que intentaste enredarte seguramente te habría golpeado si yo no hubiera intervenido, niña, respondió Colonia. Champú se detuvo un momento, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. La carga que había recaído sobre ella era demasiado terrible para recordarla. Entrecerró los ojos y negó con la cabeza. Ranma observó el intercambio antes de volverse hacia Rayoga e intentar sacudirlo, con la esperanza de despertarlo y permitirles escapar. Vamos, Rayoga, tenemos que irnos, vamos, dijo, sacudiendo al chico un poco, pero eso solo lo hizo suspirar y relajarse en los brazos de Ranma. Para él, si había una forma de morir, era en los brazos de la hermosa pelirroja de la que se había enamorado, sin duda. No había mejor manera de morir que esa. Parece terriblemente apegado a ti, rezo para que tú no te encariñes demasiado con él, los animales malditos suelen tener finales tan trágicos, comentó Kelo-un. ¿De qué hablas, viejo cuervo?, respondió Ranma, tragando saliva. El tono de voz de Kelo-un la asustó, esperando que no estuviera llegando a una conclusión segura. Por favor, Kami-sama, si puede darme solo una cosa, por favor no me diga qué va a decir. Sus vidas son demasiado cortas como para poder conocer realmente a alguien, confirmó Kelo-un, viendo la expresión de sorpresa en el rostro de Ranma. Ranma bajó la cabeza hacia el chico Rayoga que tenía en brazos, su suave cabello rozando el viento. Apretó los dientes y golpeó el suelo con un puño junto al cuerpo cansado de Rayoga. ¿No me lo dijiste antes? ¿Por qué?, preguntó con veneno en la voz. Imaginando la vida de Rayoga limitada a la vida promedio de su cuerpo animal, ella no criaba animales,
pero sabía que su vida se limitaba a menos de 20 años. Sinceramente pensé que esperabas esto y que ya esperabas su muerte prematura, dijo. Ahora déjame preguntarte algo, ¿de verdad creías que su maldición prolongaría su vida? La maldición actúa sobre su verdadero ser, lo que significa que está sujeto a las leyes de la naturaleza, al igual que tú y todos los demás. Solo con medidas drásticas podría alcanzar una vida más larga y plena, pero eso está fuera de tu alcance y no tienes los medios para lograrlo, a menos que, dijo, dando unos pasos para plantarse frente a Ranma. Ranma parecía contener las lágrimas mientras mantenía una fachada firme, con los ojos llenos de rabia, lista para dañar a la vieja, pero sabiendo que habría sido un esfuerzo en vano. Solo sirvió para frustrarla aún más, pero luego insinuó lo otro que esperaba evitar: casarse con una champú despiadada y algo despiadada. Si cumples la promesa de nuestra cultura, podrías prolongar su vida e incluso convertirte en una persona importante y orgullosa de la aldea. No solo podría enseñarte mi vasto arsenal de técnicas, sino que sin duda serás un guerrero de verdadera fuerza. ¿Por qué lo digo? Porque veo un gran potencial en ti, mis fuentes son bastante fiables, dijo K'lo-un, con la esperanza de convencer a Ranma con sus promesas que realmente podría cumplir. Su posición en el grupo de ancianos sin duda le daba derecho a usar poderosos artefactos. Ranma seguía reflexionando sobre las preguntas que le planteaban: ¿de qué servía ser más fuerte si no podía tener a Ryoga a su lado? Se había acostumbrado tanto al chico dentado que tenía grandes planes para ambos. Aunque deseaba todo eso, ahora sabía que debía ser solo una fantasía, ya que la vida de Ryoga era tan limitada. La idea de que ella y Ryoga entrenaran juntos, solo para encontrar un triste final cuando él falleciera de viejo, pero antes de eso vendrían los signos de fatiga al acercarse cada vez más a su reloj de la muerte. Veo que en el poco tiempo que lleva contigo, han forjado una profunda amistad, comentó K'lo-un, sin considerar a Ryoga una amenaza romántica, pues creía que Ranma era completamente heterosexual y se veía obligado a asumir posturas incómodas. Te insto a que salves a tu mejor amigo y continúes tu legado en nuestra tribu. Al notar la reticencia en su rostro, K'lo-un suspiró y se dio la vuelta. Tienes un mes para aceptar mi oferta, aprovecha este tiempo, niña, dijo K'lo-un, antes de volverse hacia Champú y avanzar, indicándole a la chica de cabello morado que la siguiera. Champú hizo un puchero antes de negar con la cabeza y suspirar, siguiéndola aunque quería ajustar cuentas con Ranma. Y ten cuidado con ese chico, se ha topado con una habilidad de ki de depresión muy poderosa, si no se controla podría resultar bastante peligrosa, especialmente a su nivel de ki. Ranma se encontraba en un estado mental frágil, sin saber cómo manejar la situación. ¿Cómo reaccionaría Ryoga al verla comprometida con Champú mientras él claramente sentía algo por ella y su forma femenina? Sabía que solo lo destrozaría, pero ¿valía la pena darle a Ryoga la esperanza de vida que se merecía? Un chico tan amable y cariñoso como él merecía ser feliz. No puedo decírselo, solo entraría en pánico, él. Oh, maldita sea. ¿Qué hago?, pensó. Tenía el poder y la capacidad de extender la vida de Ryoga en la palma de su mano, pero ¿no significaría eso romperle el corazón? Tal vez debería hacer lo que quiere el viejo cuervo, ni siquiera me gustan los chicos y... Hizo una pausa, sin saber por qué sintió la necesidad de detener su diálogo interno, sintiendo que sus pensamientos eran un poco menos que sinceros. ¿Ranma? Gimió Ryoga, levantando su mano cansada para intentar tocar su rostro, pensando que el final llegaría pronto con K'lo-un habiendo detenido su única carta de triunfo, ya que su noción consciente del tiempo le había sido arrebatada con su consciencia que entraba y salía desvaneciéndose. Ranma, escuché lo que dijo. Dijo Ryoga con dificultad, jadeando mientras su voz seguía saliendo tensa. Los ojos de Ranma se abrieron mientras miraba hacia un lado. No importa eso, tienes que descansar. No me importa si solo voy a vivir un tiempo. Si fuera a entrar de todas formas, querría mis últimos momentos contigo, Ranma. Las lágrimas de Ryoga brotaron de sus ojos. Eres demasiado importante para mí y viajaría al infierno, con tal de poder estar contigo. Ranma se sonrojó y negó con la cabeza, luchando contra sus palabras halagadoras. Aunque sabía que si seguía discutiendo con él sobre el tema, solo seguiría perdiendo el tiempo y obligándose a mantenerse despierto.
Te amo, Ranma, declaró Rayoga, finalmente cediendo cuando Ranma se detuvo lo suficiente como para cansarse por completo. Ranma miró a Rayoga todo el tiempo, con una expresión tímida en el rostro. Maldita sea, Rayoga. Me haces desear ser una chica para ti, sí que sabes cómo cautivar a una chica. Colonia. Los dos artistas marciales viajaron por el bosque, y aunque Rayoga había demostrado un enorme potencial, eso no justificaba que fuera un animal maldito, y los animales malditos no tenían cabida en la tribu. Los miembros temporales no eran beneficiosos para la tribu. Sin embargo, si Ranma seguía el código y se casaba con Champú, lo veía formando parte de la tribu, con una vida más larga, por supuesto. Ese tonto mejor no deja que esa habilidad lo controle, todos aquellos que caen en la desesperación solo tendrán un futuro con la muerte. El suave canto de los grillos resonaba en el terreno a las afueras de la casa Saotome. Dentro, se veía a Genma paseándose de un lado a otro, preocupado como un perro por haber perdido su vale de comida. Vale de comida, hijo. Maldita sea, Ranma. Debería haber ido contigo, pensó Genma. Ay, Dios mío. Deberías haber seguido a Ranma en cuanto salió corriendo por esa puerta, exclamó Nodoka, juntó las manos y se arrodilló, rezando a Kami-sama por el regreso sano y salvo de Ranma y Rayoga. Mis pequeños, gritó Nodoka con un tono de anime, mientras pequeñas lágrimas brotaban rápidamente de sus ojos y se desvanecían como si fueran bombillas que flotaban mágicamente a los lados de su cabeza. Tranquilízate, Nodoka, exclamó Genma, mirando a la madre del prodigio de Saotome. Es su deber como hombre ocuparse de sus propios asuntos, esta es la prueba definitiva de hombría. No le niegues a nuestro hijo su oportunidad. Nodoka se quedó sin palabras, cuando algo implicaba ser hombre, se aseguraba de apoyarlo. ¿Estás seguro de que esto es una prueba de hombría?, preguntó Nodoka, esperando que esto calmara sus nervios. Genma se detuvo un momento mientras sus gafas se empañaban, dando un pisotón. Genma extendió una mano apretada frente a él. Por supuesto. Ten fe en nuestro hijo, ten fe en su capacidad como hombre, exclamó Genma, al notar que Nodoka miraba al suelo y reflexionaba sobre sus sentimientos ante la idea. Genma tragó saliva y sintió una gota de sudor de anime salir del costado de su cabeza. Ranma, será mejor que regreses pronto, mentirle a tu madre no es algo que quiera hacer muy a menudo. Pensó Genma. La voz de Ranma se oía a lo lejos, e incluso se oían rabietas saliendo de su boca. Genma y Nodoka abrieron los ojos de par en par, y al instante, ambos asumieron lo peor. Se sorprendieron gratamente al ver que Ranma estaba bien, con Rayoga apoyado en ella y con los ojos cerrados. ¿Ranma está cansado, querido?, preguntó Nodoka. No debería ser tan perezoso y puedo decir que no estaba luchando por cansarse tanto, afirmó Genma, cruzando los brazos y entrando una vez más en modo sensei, con sus gafas brillantes. Ranma suspiró y miró a un lado. No tenía mucho que decir en ese momento. Solo podía pensar en la mentira perfecta para la pregunta que sabía que le harían. Genma notó la angustia en el rostro de Ranma y supuso que Rayoga debía de estar involucrado en ese extraño temblor de antes. ¿Tiene algo que ver con lo que ocurrió antes de que fueras tras él? El instinto maternal de Nodoka se apoderó de ella y negó con la cabeza, no con la de su dulce y gentil Rayoga. No. No pudo haber sido él. Ni se te ocurra bromear así, querida, exclamó Nodoka, volviéndose hacia Ranma. Por favor, Ranma, explícale a tu padre. Ranma la recostó y miró a un lado, apretando la muñeca de Rayoga mientras éste pasaba el brazo por encima de su hombro. Ese viejo murciélago de la aldea estaba usando su habilidad y Rayoga quedó atrapado. Nodoka hizo una pausa por un momento. ¿Qué estaba haciendo antes de que ella usara su habilidad en él? No lo sé. Ranma se sonrojó al recordar los sucesos de la noche anterior y el poder que Rayoga tenía sobre ella. Quizás se fue a arreglar algo entre los arbustos o algo así, exclamó Ranma, esperando que esa fuera una excusa aceptable para que ella tuviera más tiempo para pensar en una mentira mejor. Ojalá me deje mentirles también, pensó Ranma, citando mentalmente la confesión de Rayoga. Te amo, Ranma Saotome, incluso si tú nunca me amas.
Ranma bajó la cabeza y se sonrojó, abriendo mucho los ojos de forma adorable. Pasó junto a sus padres y entró en la casa. La situación se sentía incómoda, ya que Ranma no parecía muy feliz en ese momento. Esperaban que se sintiera completamente aliviado de que Ryoga estuviera bien, pero en cambio, Ranma regresó con aspecto confundido e inseguro. Su tartamudeo no ayudó a disipar sus sospechas. Nodoka arqueó una ceja, consciente de que la intuición de su madre le decía que investigara, pero se recordó a sí misma que debía contenerse un poco. Ranma se sentía muy culpable, solo tendría que esperar a que la presión aumentara sobre él y entonces usaría sus habilidades de madre entrometida. «Hay algo que nos oculta», comentó Genma, frunciendo el ceño mientras se dirigía a la casa. Aunque parecía totalmente serio, no iba a hacer nada ante el comportamiento sospechoso de Ranma, al menos no a esa hora de la noche. Ni siquiera estaba seguro de querer preguntar al día siguiente, su preocupación por Ryoga aún era muy limitada. Ryoga. Había transcurrido un tiempo mientras Ryoga permanecía inconsciente, su mente divagando en las profundidades de su subconsciente. En su mente, flotaba en un abismo oscuro, completamente desnudo. Su cabello ondeaba como si estuviera sumergido en una piscina. «¿Dónde estoy?», susurró la voz de Ryoga. «¿O qué soy?», preguntó a la oscuridad, que respondió con silencio mientras su voz continuaba resonando por toda el área. «¿Soy un animal o alguien a quien realmente le importa cualquier cosa? ¿Soy tan falsa como la chica de Ranma? ¿Soy solo una mascota para la familia? ¿Importa mi vida? ¿Valgo algo para alguien? ¿De verdad le importo a Ranma?». Fue entonces cuando otra voz entró en la pelea dentro de la cabeza de Ryoga. «No soy una niña. Un chico no puede tener novio. Pero si en realidad no soy una niña, entonces no puedo ser tu novia. Supongo que es porque te gusto. Mira. Ryoga, solo quiero que seamos amigos». La voz asaltó su mente con cosas que decidió ignorar. Cuanto más pensaba en ello, tal vez estaba incomodando a Ranma y despreocupándolo, lo que provocó que su yo onírico apretara los dientes y abriera la boca, con burbujas escapando de su boca mientras jadeaba en busca de aire. De repente, Ryoga jadeó y despertó en su futón, sudando por la cabeza mientras extendía una mano. Se sentía tan real, como si me estuviera ahogando mientras pensaba, pensó Ryoga, respirando superficialmente y exhalando con fuerza. Mirando a su alrededor en la habitación en la que se encontraba, vio que estaba de vuelta en la habitación de Ranma a poca distancia de él. Ranma parecía estar despatarrada en su futón, con la boca ligeramente abierta al ver que sus sábanas estaban por todas partes. Ryoga empezó a gatear hacia ella, con movimientos tan sutiles que pasaron desapercibidos. La pelirroja ni siquiera pareció inmutarse por el extraño crujido de las tablas del suelo. Se arrastró hacia ella y le puso la mano en la mejilla, usando el pulgar para limpiarle la baba de la boca y mirándola fijamente a la cara. Tímidamente, bajó la cabeza y cerró los ojos. Las lágrimas brotaban de sus ojos mientras se apartaba y recordaba cada palabra que Ranma había dicho antes. No había lugar para él como amante de Ranma, su lugar no estaba con Ranma. Aunque pensaba esto, no podía negar sus sentimientos hacia la pelirroja, ni siquiera hacia su versión de cabello negro. «No puedo», susurró mientras se apartaba del ángel pelirrojo de sus sueños. «No te olvidaré, Ranma Saotome», dijo Ryoga en voz baja mientras se dirigía a un rincón de la habitación y veía una mochila de Ranma de sus viejos viajes. Convenientemente, la mochila servía para guardar toda la ropa de Ryoga. Afuera, Ryoga estaba ahora frente a la casa de los Saotome, de espaldas a ella, sujetando las correas de su mochila. «Ranma, recuérdame. Hogar de Saotome». Habían pasado horas desde la partida de Ryoga y todos los residentes de la casa Saotome, menos Ryoga, seguían profundamente dormidos. El sonido de un alfiler al caer sería demasiado fuerte para ese momento. Eso fue hasta que el canto de los pájaros resonó por toda la tierra mientras el sol asomaba por el horizonte y anunciaba el nuevo día, con los rayos del sol filtrándose por los agujeros y ventanas de la cabaña Saotome.
Genma, naturalmente, hizo lo que mejor sabía hacer, se cubrió la cabeza con la almohada y siguió durmiendo, roncando ruidosamente mientras permanecía en el suelo. Nodoka parecía estar de lado y llevaba tapones para los oídos, la única forma de soportar los fuertes ronquidos de su esposo. Dentro de la habitación de la pelirroja, Ranma yacía. Entrecerró los ojos y los abrió con dificultad. Gimiendo, se incorporó y miró al frente. La baba le colgaba de la comisura de la boca al cerrarla y chasquear los labios, levantando el brazo y limpiándose la baba. Oye, Ryoga, estaba pensando que podríamos quedar un rato hoy, Yoi. Hizo una pausa al mirar hacia el lugar donde solía dormir Ryoga y se detuvo en seco. Abrió los ojos de par en par antes de apretar los dientes y golpear el suelo con los puños, amenazando con derramar lágrimas mientras sacudía la cabeza con fuerza, intentando calmarse. «¡Maldita sea, Ryoga!», gritó, arqueando la cabeza hacia atrás y llorando hacia el techo. Los tapones para los oídos de Nodoka pueden haber sido fuertes, pero los instintos maternales de Nodoka sintieron que había algo mal con su hijo, sin mencionar que el llanto de Ranma envió una pequeña vibración por toda la casa, suficiente para convencer a Nodoka de despertarse, quitarse los tapones para los oídos y revisar a su hijo. Ranma, gritó mientras se incorporaba de la cama y rápidamente tomó su kimono de la percha y abrió la puerta. Se dirigió rápidamente a la de Ranma, y al abrir la suya, vio a Ranma angustiado, destrozado. Entonces se dio cuenta de que Ryoga ni siquiera estaba en la misma habitación y al instante juntó las piezas del rompecabezas. «¿Ryoga?», susurró, acercándose a Ranma y abrazando a la pelirroja que lloraba por detrás. También se le humedecieron los ojos. ¿Qué más podía hacer una madre cuando su otro hijo había desaparecido, sino llorarlo y esperar verlo en el futuro, si había un futuro para alguien que había vagado por un bosque chino? Por todas las cosas que podían pasar, tenía que perder a alguien importante para ellos. Alguien que tenía que llegar a sus corazones, solo para dejarlos con la esperanza de desaparecer. Era una de las experiencias más dolorosas de la vida, perder a alguien a quien considerabas familia y apreciabas profundamente. Aquel a quien trataba como a un hijo se había ido solo, buscando quién sabe qué. Ranma se inclinó hacia el abrazo de su madre y le tembló el labio mientras se dejaba abrazar. «Maldita sea, Saotome. Deja de ser tan niña. Es su culpa, tuvo que irse, tuvo que ser estúpido, tuvo que enamorarse de ti». Ranma jadeó y abrió los ojos, las lágrimas aún amenazaban con caer de sus ojos mientras permanecía quieta. Había sido su culpa, fue su culpa que Ryoga se hubiera ido solo, pero no solo eso, había ido más allá de eso. Ella fue la que los arrojó a su nuevo y loco mundo, ella fue la que fue demasiado estúpida para asomarse por una cornisa y esperar salir bien, ella fue la que se preocupó por él y lo acogió, ella fue la que le enseñó a sentir, ella fue la que hizo que se enamorara profundamente de ella. Ranma extendió su mano y miró fijamente su palma abierta, su mano suave y delicada que se burlaba de ella con su forma maldita. Nodoka sintió que Ranma le movía el hombro y observó lo que había estado haciendo. «¿Qué estás?», preguntó, pero se detuvo cuando Ranma murmuró demasiado bajo para que ella lo oyera. «¿Qué fue eso, Ranma?». «Es mi culpa que Ryoga se haya ido», respondió Ranma, hablando más fuerte. «¿Qué?», tartamudeó Nodoka, sin entender a dónde quería llegar Ranma. Era imposible que Ranma alejara a Ryoga, estaban demasiado cerca para separarlos. «Ryoga se fue porque no me enamoraba de él», confesó Ranma, revelando sus verdaderos sentimientos hacia el prodigio de Saotome, preguntándose cómo reaccionaría su madre al saber que Ryoga tenía pensamientos tan poco masculinos sobre su Ranma. Aunque consideró sacar su espada y apuntarle, no podía dejar de pensar en ese dulce e inocente niño al que tanto quería. El que la respetaba y cuidaba constantemente como si fuera su propia madre, el que los ayudaba siempre que lo necesitaban e incluso la ayudaba a cocinar y a mantener la casa ordenada. El otro niño que la llamaba mamá, Ryoga, al que ella le puso nombre. El silencio invadió la zona mientras Ranma y Nodoka permanecían sin palabras. Nodoka se puso de pie y miró fijamente las tablas del suelo, incapaz de procesar la información que seguía asaltándole la mente. ¿Qué debía hacer? ¿Llorar a su hijo perdido, que parecía un niño, o declararlo impuro y poco viril? ¿Era una inmundicia o su hijo?
Ranma miró a su lado mientras escuchaba los pasos apresurados de su madre saliendo de la habitación, probablemente tratando de encontrarse a sí misma y a sus propios pensamientos reales. Ranma apretó el puño y los dientes, maldiciendo en voz baja, pues necesitaba una vía de escape para su frustración. Se levantó, se dirigió a la cocina y empezó a buscar la tetera. Necesitaba concentrar sus sentimientos heridos en algo, y ese algo tenía que ser artes marciales, lo único que sabía hacer. Nodoka escuchó a Ranma desde su habitación y negó con la cabeza, sin saber qué hacer. Todo era tan confuso para ella que no podía decidir entre odiar a su amado hijo como Ryoga o extrañarlo profundamente. Cuando estaba a punto de volverse hacia Genma, vio que sus ronquidos habían disminuido y él permanecía en silencio. El hombre valiente se sentó en su cama, tomó su camisa blanca y comenzó a prepararse para el día. Nodoka se giró hacia él, pero perdió la voz y apartó la mirada. Decidió que trabajar sería lo mejor en ese momento. Entró tímidamente en el pasillo que conducía al porche, en silencio. Ranma actuó como si ni siquiera la hubiera visto y continuó esperando que la tetera hirviera. Una vez que la tetera comenzó a silbar ligeramente, Ranma agarró una taza y vertió el agua sobre su cabeza, cambiándola de nuevo a su forma masculina habitual. «Veo que es hora de que empiece a entrenarte mucho más en serio, muchacho», afirmó Genma mientras permanecía de pie en el marco de su puerta con los brazos cruzados. Ranma lo miró y asintió con la cabeza. Ya era hora. Ryoga. Una vez recuperada la fuerza, Ryoga se incorporó e intentó reanudar su viaje, con el objetivo de usar el bosque como su campo de entrenamiento personal. Después de todo, era un animal. Al continuar su viaje, la fatiga lo invadió y decidió romper una rama cercana y usarla como bastón, aliviando así la presión de caminar. Para entonces, el día había pasado y la noche se acercaba. Ryoga estaba al borde del agotamiento, pero seguía esforzándose. En ese momento, no pudo mantenerse en pie y decidió dejarse caer y tomar otra merecida siesta. Pero antes de cerrar los ojos, vio la figura familiar de alguien de pie sobre él. Jamás pensé que viajarías tan lejos, comentó Matsu al encontrar el cuerpo del chico que había entrenado antes. Detrás de él, se alzaban hombres que parecían tener aproximadamente la misma altura que Matsu. «¿Te refieres al que usó el Shishio Ukudan de una sola vez?», comentó uno de sus compañeros. «¿El mismo?», comentó Matsu. «Llevémoslo a un lugar seguro, muchachos». «Adelante, jefe», comentó el otro. Ranma. El niño Saotome, de cabello negro, estaba sentado en el porche de su casa, jadeando por la falta de aire y con el sudor goteando de su barbilla. Detrás de él estaba Genma, de espaldas al niño Saotome. «Buen trabajo, muchacho, a este ritmo, serás más fuerte en poco tiempo», afirmó antes de regresar a la casa de los Saotome. Ranma simplemente asintió en respuesta a Genma. Mirando hacia el cielo estrellado, entrecerró los ojos y luego bajó la mirada, luchando contra la depresión. «Vamos, olvídalo, Saotome», pensó Ranma mientras se levantaba y corría hacia las extensas llanuras cubiertas de hierba para practicar todo lo que había aprendido ese día. Nodoka miró desde la ventana de la cocina y suspiró mientras juntó las manos y bajó la cabeza. En circunstancias normales le habría dicho a Ranma que descansara y entrenara al día siguiente, pero no estaba segura si su consejo maternal sería aceptado en ese momento. Diablos, no estaba segura de si seguiría su propio consejo maternal. «Eres así por culpa de él, ¿no es así, Ranma?» Bueno gente, hasta aquí el maratón, espero que les haya gustado el vídeo. Recuerden suscribirse, darle like y comentar, para así no desaparecer. Su apoyo me motiva a seguir subiendo vídeos. Los quiero mucho Ranma fanáticos y prepárense para los próximos capítulos. Hasta la próxima.